Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. En nombre de la Alianza por una Vida Digna y del medio digital Surcos, les damos una cordial bienvenida al foro del día de hoy. El artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica dice lo siguiente, abro comillas, toda persona tiene el derecho humano básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirán por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones. Fin de la cita. Se trata, por lo tanto, de un mandato constitucional fuerte y muy claro. Por otra parte, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AIA, que fue creado el 14 de abril de 1961, mediante una ley que buscaba proveer a la población de servicios adecuados de agua potable y disposición de aguas negras, con un enfoque global al problema a nivel nacional. Su creación y consolidación fue parte del desarrollo institucional del país en el marco de la consolidación del Estado Social de Derecho. Costa Rica ha tenido una posición de privilegio en este tema, con amplia repercusión en la salud pública y el bienestar general de la población. No obstante, en las últimas décadas, el cumplimiento de este mandato constitucional se ha venido resquebrajando en diversas regiones del país. Por ejemplo, estamos viviendo problemas importantes de contaminación del agua, en gran medida por el uso desmedido de plaguicidas. Además, en diversas comunidades, la provisión de agua potable se ha afectado seriamente por diversas razones relacionadas con la deficiente planificación y con decisiones de carácter técnico-político, aunadas a intereses empresariales de desarrollo urbano descontrolado en las ciudades y en las zonas costeras, entre otras regiones. Ello ha venido aparejado de una creciente inequidad en el suministro de agua en detrimento de determinados sectores sociales y comunidades como parte de una creciente desigualdad estructural y territorial en Costa Rica. Entre otras comunidades que han sufrido racionamientos y desabastecimiento de agua, se encuentran las del sur de San José, particularmente las del distrito de Atillo. Ello ha originado importantes procesos de movilización social y participación comunitaria en demanda del derecho al agua, en un genuino ejercicio de democracia participativa. Preocupa notar, sin embargo, que estos procesos de resistencia social han topado frecuentemente con represión y con desinformación. Para reflexionar sobre este tema y conocer experiencias de resistencia social en Atillo, en la lucha por el derecho al agua, la Alianza por una Vida Digna y el medio digital Surcos hemos organizado este foro titulado Luchas por el derecho al agua, conflictividad y resistencia por racionamientos en Atillo. En este foro participan como panelistas Andrés Romero, quien acaba de defender su tesis de licenciatura sobre este tema en la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica, Edith García, quien es fundadora del Movimiento del Sur por el Agua, y Ariana Sánchez, quien es cofundadora del Movimiento del Sur por el Agua. Agradecemos a las panelistas y el panelista haber aceptado nuestra invitación. Asimismo, agradecemos a Hazel Garro por el apoyo en la logística en esta actividad. Saludamos muy cordialmente a todas las personas que siguen esta transmisión por el Facebook Live de Surcos y les informamos que una vez finalizadas las exposiciones de las personas panelistas, pasaremos a una fase de preguntas y comentarios por parte de las personas que siguen la transmisión. Para ello, las y los invitamos a colocar sus comentarios y sus preguntas en el chat del Facebook de Surcos. Sin más preámbulos, le doy la palabra al primer expositor de esta tarde, Andrés Romero, para que haga su exposición. Adelante, Andrés, y bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes y un gusto estar acá, poder compartir con todas y todos ustedes y especialmente con Edith y Ariana, con quien he trabajado en el último año y creo que este trabajo que les voy a presentar es el fruto de ese trabajo en conjunto entre la academia y el movimiento organizado del agua del sur. Em,
Me comentan nada más si se ve la pantalla para poder empezar. Sí, estamos viendo muy bien, Andrés, adelante. Mi presentación se llama Territorios Hidrosociales, una crítica a los rozamientos y abastecimientos de agua en el distrito de Atillo, San José, Costa Rica. Y para empezar, me gustaría decir que esta investigación que yo he hecho ha partido sobre todo de una crítica a esta idea hidráulica del agua, donde se presenta como un ente neutral y fuera de lo político. Más bien, yo lo que uso es un marco donde conceptualizo que el agua se construye primeramente como una construcción discursiva, ideológica, que pasa por el lenguaje, las relaciones sociales y las prácticas materiales, los documentos biofísicos, y eso moldean las ideas que tenemos sobre el agua. De este modo, el territorio y los territorios hidrosociales son aquellos donde se combinan tanto la tecnología y los aspectos biofísicos, como también los arreglos jurídicos, los medios económicos, los discursos que se crean a partir del agua y las prácticas culturales que incluyen también a las prácticas técnicas que no están desprovistas de ser una construcción social. Un poco para contextualizar, el distrito de Atillo se localiza o se provee de agua a partir del acueducto metropolitano, sobre todo de la zona de operación La Valencia, que es su principal fuente de aporte de agua, unos 250 metros cúbicos, y que tiene un pequeño aporte también de la zona de operación de Tres Ríos cuando esta no está saturada. De este modo, el racionar y desabastecer desde la hegemonía, es decir, desde este paradigma ingenieril, se construye discursivamente como una medida de aparente carácter temporal y que se ejerce para proveer un aparente también estado de equidad cuando una comunidad tiene problemas de agua. Y a su vez el desabastecimiento se produce cuando simplemente no hay agua para consumir y los tanques están completamente vacíos. No obstante, algo que me gustaría destacar es que lo que intento yo, una de las preguntas principales que rigió esta investigación fue entender por qué era en los barrios de sur y por qué estrictamente en Atillo, donde los racionamientos y los deshacimientos se estaban percibiendo con más fuerza. Por eso, una de las primeras preguntas de investigación y el objetivo general que guió la investigación que yo realicé fue analizar los procesos políticos, económicos, físicos y culturales que han generado los racionamientos de agua en el distrito de Atillo, para entender no solamente las disputas, sino entender cómo se construyen estos discursos institucionales y qué tanta validez podían tener o no. De ahí salieron tres objetivos específicos que yo fue lo que contesté a partir de la investigación, que uno era caracterizar el distrito de Atillo a partir de los condicionantes que hacen que ocurran racionamientos de agua. Un segundo objetivo que era entender las representaciones espaciales que construyen las comunidades afectadas por los racionamientos de agua. Y un tercero que era reconstruir estas disputas entre los racionamientos, por los racionamientos de agua que las compañeras Edith y Ariana van a profundizar más en ese aspecto. Un poco la metodología que yo utilicé, nada más para recapitular, fue un poco de revisión documental, investigación, observación participante en conjunto con el Movimiento del Sur, Vecinos Organizados para el Agua, de Atillo, y entrevistas estructurales que también realicé no solamente en la comunidad Atillo, sino que también realicé a técnicos y técnicas de la IA, gente de operaciones, de programas de mantenimiento de la IA, para entender también cómo se construyen las diferentes lógicas y los diferentes modos de ver esta problemática. Voy a guiarlos a partir de tres preguntas, una por cada objetivo que yo desarrollé, para ir contestando un poco cómo se va explicando este problema. Una primera pregunta que yo realicé fue: ¿cuáles son los condicionantes histórico-materiales que han provocado la ocurrencia de racionamientos y abastecimientos de agua al distrito de Atillo? Y aquí tal vez es importante recalcar que el problema de agua en el sur de San José es histórico y se remonta a los inicios del siglo XX. Los barrios del sur siempre han tenido problemas en el abastecimiento de agua y esto no es tampoco fruto del azar ni tampoco es un accidente o algo neutral, sino que responde a una valorización del espacio donde el este y el oeste de la ciudad de San José han tenido históricamente una valorización más positiva por parte del capital de inversiones, y donde el sur especialmente ha sido una zona que ha quedado relegada a los procesos de urbanización, incluyendo los servicios, y que esto ha marcado un condicionante en el abastecimiento de servicios en el sur de San José. No obstante, entrando la segunda mitad del siglo XX,
con la creación del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, se da la creación del Distrito de Atillo como uno de los primeras, uno de los primeras programas de vivienda estatal que no respondía exactamente a ofrecer condiciones de vivienda del todo favorables, sino que también reflejaba factores políticos del INBU como un modo de componer el espacio y de ordenarlo según sus ideales. Es así como el INBU nace con esta idea de crear los buenos barrios hegemónicos para la nueva clase media que va surgiendo, pero a la vez va relegando procesos como la adquisición de servicios que se van quedando en un segundo plano dentro de esas necesidades del espacio. No es casual que la mayoría de los proyectos desarrollados por el Limbo entre la década de los 50 y el 90 se eran en el sur de San José, ya que eran las tierras más baratas y donde había menos especulación inmobiliaria para las tierras, por lo cual es muy probable que la mayoría de estas construcciones estuvieran en el sur debido a su poco valor económico. Entonces, a partir de esto, lo que yo he ido descifrando es que hay una contradicción histórica en la lógica de urbanización del agua en Atillo, ya que el agua, más que guiar la sostenibilidad poblacional que podía tener las ciudadelas, quedó relegada a adaptarse a los ritmos de crecimiento urbano que iba dictando el capital, lo cual ha provocado un desfase histórico entre la cantidad de personas que se iban adhiriendo al sur de San José y el poco valor que le dieron en sí la política y los urbanistas a dotar de servicios a estas zonas del sur de San José. No obstante, también en la década de los 60 entra como un actor importante el Instituto Costarricense de Acueductos Alcantarillados, que en este mapa lo que se puede apreciar son los tres zonas de operación que componen el acueducto metropolitano. En el color amarillo pueden ver lo que sería la zona de operación de Puente de Mulas, en color naranja lo que sería la Valencia y en verde Tres Ríos. Y aquí sí ocurre un cambio muy importante, ya que cuando se da este cambio en este paradigma y se crean esos tres sistemas, también se da una hegemonía por parte de la institucionalidad de la IA, donde se crea una nueva visión de cómo gestionar el agua. Sobre todo se da a partir de la producción del agua, que viene a ser como la nueva forma de solucionar los problemas y como podemos ver desde la creación de la IA en 1961, en realidad la producción de agua nunca ha venido en descenso, sino que siempre ha ido en aumento constante, pero contradictoriamente, pese a que el agua siempre ha venido en un constante aumento de producción, nos encontramos con problemas en el abastecimiento de agua. Por ejemplo, aquí podemos visualizar cómo en el año 1987, cuando se termina la última etapa del proyecto Orosi, que es la que hasta el momento es la que rige Orosi 1, se garantizaba el agua aparentemente hasta el año 2005, pero como inclusive desde el año 1992 ya habían problemas de agua, otra vez nuevamente en el acueducto metropolitano, y esto refleja cómo también esta idea de la producción de agua como una solución termina también siendo un componente discursivo. Por otro lado, el razonamiento de agua como una categoría conceptual refleja varios aspectos interesantes. Uno, sobre todo, es el estigma que genera, ya que al acueducto metropolitano consolidarse como un sistema, eh, ya los problemas de agua son desplazados sobre todo hacia los habitantes de los barrios donde no hay agua, y se les atribuye a ellos la culpa y la responsabilidad de un aparente consumo, que es un problema que se ha dado, una situación discursiva que se ha dado a lo largo de los años, sobre todo de los años 90. Y también el racionar tiene un carácter disciplinar que sienta la culpa y el castigo asociado a este aparente desperdicio. Por eso, si uno revisa los condicionantes históricos, se da cuenta que realmente la urbanización de San José se ha establecido sobre todo al este y oeste del sector, mientras que el sur ha quedado relegado y ha sido una contradicción histórica, ya que el sur realmente nunca tuvo esas condiciones del abastecimiento de agua, lo cual marca uno de los principales desigualdades estructurales en el servicio de agua. Un poco entrando en el segundo objetivo, la investigación intentó entender cómo se entienden los razonamientos y abastecimientos de agua desde el componente jurídico, o sea, cómo se aplican, cómo deberían aplicarse, y a partir de eso yo utilicé dos resoluciones constitucionales, una en el 2020 y una hecha en el 2024. Ambas fueron
tramitadas por vecinas y vecinos de Atillo, y donde una de las principales conclusiones que yo resalto de estas dos resoluciones de amparo es que el racionar responde más a decisiones políticas y técnicas de los departamentos de operación y control de la IA, más que en seguir lo que dice el reglamento para la prestación de servicios de la ARECEP. Esto se crea sobre todo debido a este poder ontológico que tiene el IA sobre el sentido común de cómo funciona el acueducto. Y eso lo voy a explicar un poquito más adelante, pero sobre todo es importante decir que el razonamiento discursivamente se presenta como una medida satisfactoria y de aparente carácter inevitable. El racionar se vuelve inevitable cuando se le atribuye a ciertos temas como el clima, como el aparente consumo o situaciones presentadas por terceros que no dejan que se dé la continuidad del agua. Y como una medida satisfactoria cuando se presenta como de aparente equidad con otras comunidades. En, a partir de eso, yo atribuyo la construcción de estados de escasez que lo que intenta demostrar es que esta aparente escasez o crisis del agua que se presenta como el por qué los razonamientos termina siendo más una construcción social más que un hecho realmente comprobable. Aquí en el año 2020, por ejemplo, hubieron en el distrito Atillo, fue uno de los momentos donde hubo mayores racionamientos y desabastecimientos de agua y donde, pese a que habían, por ejemplo, en marzo, abril y mayo, hubieron más de 30 días con racionamientos de agua, realmente no se aplicó el reglamento de prestación de servicios, ya que no se aplicó el artículo que legitimaba bajo el criterio de escasez esta situación. Por otra parte, en el año 2020 también se señalaba que los racionamientos se debían a situaciones climáticas y como, por ejemplo, en este caso, la IA utilizó el boletín ENO número 86 para comprobar que los elementos están pasando por algo climático, pero cuando en realidad este boletín que fue utilizado por el IA respondía a uno del año 2015 y no del año 2019 como ellos argumentaban, lo cual deja ver que también la construcción de la escasez termina también siendo una construcción social y no exactamente algo de hechos comprobables. Por otro lado, la construcción de la escasez también está muy ligada a el supuesto consumo de las poblaciones. En este caso, el expediente del 2024, el presidente Laya asumía que había un consumo desmedido en la población de Atillo. No obstante, utilizando los mismos datos de la IA, se puede comprobar que el distrito de Atillo es el que menos consume agua entre los distritos de San José y como otros distritos como Matarredonda o La Uruca, que tienen inclusive mucho más población que Atillo, mucho menos, perdón, población que Atillo, consumen inclusive el doble de agua del Atillo. Este gráfico responde al año 2020, mientras que este otro gráfico acá responde al año 2024 en las estaciones en los meses de la época seca, donde refleja que realmente Atillo no tiene este consumo desmedido que discursivamente se le ha puesto y se le ha culpabilizado. Por lo tanto, hay un dominio, sobre todo, de este régimen hidráulico y de ingenieril sobre las resoluciones jurídicas, lo cual tiene, sobre todo, un componente importante, y es que esos procesos terminan naturalizándose como algo como algo que no se puede evitar o un proceso natural, cuando en realidad hay otras cosas que están pasando dentro del acueducto metropolitano que son los que ocasionan también los racionamientos de agua. Por ejemplo, este dominio también sirve por parte de la IA para fabricar una legitimidad sobre esas resoluciones y no ser juzgados, pero al mismo tiempo los juzgados no están cuestionando estas resoluciones y más bien este poder que tiene estos discursos técnicos terminan dejando que se sigan aplicando continuamente los racionamientos y abastecimientos de agua, ya que realmente los juzgados no han tenido la capacidad para cuestionar de una manera un poco más crítica los supuestos que da la IA a través de estos recursos de amparo. Por ende, hay otra parte también que incluye este discurso sobre eventos y abastecimientos, y es que no solo basta con racionar o abastecer el agua, sino que a la vez que se hacen estas proclamaciones de escasez, también
se crea la idea de que con el servicio de cisternas se está alivianando, se está cumpliendo con el derecho humano al agua, lo cual se ha comprobado en esta investigación que no es así, ya que en realidad lo que ocurre normalmente es que la IA se atribuye esta supuesto gobernanza del agua de los camiones cisterna. No obstante, realmente ha sido las lideresas y los líderes de Atillo quienes tienen que coordinar en la entrega de los camiones cisterna, dónde se va a hacer, cuáles son las rutas que se van a utilizar. Y esto es algo que la IA se ha atribuido a ellos cuando realmente ha sido la comunidad Tillo. Entonces, hay dos componentes. Por un lado está esta producción de las casas para legitimar la aplicación de recintos de agua y por otro lado hay una producción también de exclusiva de una satisfacción aparente a la demanda con camiones cisterna que no es cierta y que no se cumple y que, por ejemplo, esta imagen que viene inclusive del Movimiento del Sur refleja cómo realmente son las personas las que tienen que ir y convertirse como parte de la infraestructura del agua para poder llenar sus recipientes de agua y que realmente no hay ningún control sobre si estas medidas de cisternas cumplen con especificaciones de salud, de calidad del agua, quién cumple, quién limpia cisterna, cada cuánto se le da mantenimiento. Realmente hay mucha incertidumbre en realidad en esta medida que se utiliza y que se legitima como una solución que realmente no termina cumpliendo. Como última parte, tal vez de esta presentación que quiero hacerles, es un poco cómo se dan estas representaciones espaciales a partir de la conflictividad. Y tal vez aquí algo importante es entender que pese a que el razonamiento siempre es algo negativo, no es el único motivante del conflicto. En realidad, los conflictos por razonamientos también están mermados por otros componentes como el incumplimiento de los horarios, la historicidad, la problemática, es decir, una problemática que en Atillo, como lo que se comenta, se ha dado desde 1974 y que no encuentra soluciones y que siguen con soluciones que están atrasadas y que están en un repertorio que se repite constantemente, y cómo esas posiciones también al mismo tiempo desplazan la culpa hacia los mismos habitantes de Atillo, que generan también cómo el conflicto se va mermando y se va complicando. Por ejemplo, en el año 2024, en este gráfico pueden ver cómo las ciudadelas de Atillo 8, Atillo 2, Atillo 1 y Atillo Centro tuvieron más de 25 días entre febrero y marzo con incumplimiento de horarios y cómo eso termina también siendo parte de lo que aumenta la conflictividad, ya que el agua no solamente es un aspecto que se materializa en Atillo como únicamente tener agua, sino que también incluye una parte política que se refleja muy bien a través de los grupos organizados por el agua y cómo el agua se busca como un derecho y no solamente se usa como un derecho y no solamente como un tema de simplemente volver a traer el agua, sino que es revalidar y hacer de la gestión del agua más digna para estos barrios. Por otra parte, también hay un componente de la materialidad en el malestar físico y afectivo que se traduce en que las manifestaciones por el agua también tienen que ver con una tristeza, una molestia acumulada y un sentimiento de un trato inhumano por la situación y la acumulación del tiempo. Es decir, no solamente cada cuánto pasa, sino cuánto tiempo está la población sin agua y esto termina afectando. Y es algo que normalmente en la prensa mediática normalmente se pierde un poco del panorama. Como pueden ver, aquí refleja muy bien cómo el cuerpo se vuelve parte de la infraestructura del agua y cómo realmente la manifestación también refleja esa representación de también la violencia por parte de los camiones y una carretera de circunvalación que es muy violenta y que termina también siendo parte de la conflictividad porque las personas están en sí poniendo sus vías para acceder al derecho al agua. Pero por otra parte, tenemos otras representaciones como son la institucional, por sobre todo la IA, donde lo que se crea es una imagen de control y de poder por parte, sobre todo en el año 2024 de análisis del presidente de la IA, donde tergiversa y se otorga una cuestión de verdad sobre él mismo para legitimar que las acciones tomadas por el AIA son correctas. Por ejemplo, esta primera noticia que ven aquí arriba, AIA y líderes de Atillo llegan a un acuerdo. En realidad, esa noticia no era verdad y fue utilizada nada más para crear una sensación de que la situación estaba bajo control.
también se puede ver como con otras comunidades como la Calvio, se intenta crear una representación de que hay acuerdos, cuando en realidad no hay una certeza realmente de lo que está pasando en los territorios. Y en el caso de Atillo sí se pudo comprobar que lo que decía la IA no era lo que realmente estaba pasando entre los acuerdos entre la comunidad y esta institución. Realmente era una fabricación más bien de la realidad. Y en realidad no hay una certeza, como parte de las conclusiones es que no hay una certeza de los factores hidráulicos que están provocando el faltante agua en Atillo. Es decir, ni el AIA realmente no ha dado un informe y no tiene una certeza real de lo que pasa, por lo cual toda construcción que se hace, el por qué ocurre, termina siendo también una construcción social por parte de esa institución. Y también hay una incapacidad técnica, producto de las malas decisiones de la planificación estructural, que no permiten la operación óptima del acueducto, un acueducto que es muy complejo y que revela cómo realmente, inclusive hasta los mismos ingenieros e ingenieras de la IA, no tienen un control total sobre esta situación, ya que han utilizado inclusive medidas improvisadas, como por ejemplo la purga de hidrantes, que consiste en quitar el aire a los hidrantes para que mejore la distribución del agua, pero que inclusive ha sido reconocido por los mismos ingenieros de la IA como una medida que se utilizó ya que vieron que daba resultados. Entonces, refleja cómo no hay control realmente sobre lo que está pasando y la situación, y cómo cada ciclo de conflictividad es una situación pues de no saber tanto por la comunidad como también por la misma institución. Por lo tanto, un poco las conclusiones que yo he podido llegar es que hay un poder de estos ingenieros e ingenieras sobre el agua urbana que ha sido pocas veces cuestionado, y los razonamientos de abastecimiento de agua no se explican únicamente por la responsabilidad de la IA, sino que también forman parte del proceso de la lógica de urbanización del agua, que como les comentaba, prioriza el este y el oeste sobre el sur de San José. Sobre el segundo capítulo que he trabajado, un poco de las conclusiones es que los racionamientos y abastecimientos de agua tergiversan las realidades comunitarias, y eso se asemeja con situaciones de discriminación, ya que lo que se intenta es mantener una diferenciación social sobre estas comunidades para mantener un orden, una normalización de lo que está pasando. Y estas resoluciones judiciales, sobre todo los recursos de amparo, no terminan por mejorar o aliviar la situación, sino que más bien dejan que se siga aplicando rozamientos y abastecimientos de agua, pese a que las explicaciones dadas por la institucionalidad no son del todo correctas. Como último punto, tal vez del tercer capítulo, es que el movimiento del sur, organizado por el agua, refleja un espacio importante de lucha y concentración política, como una política antagónica, es decir, que no busca únicamente conciliación, sino que busca replantear las bases políticas con las que se está gestionando el agua. Y los movimientos, bueno, estas otras partes me gustaría que más bien las replanteáramos a partir de la exposición de Edith y Adriana, que es un poco lo de la represión política que van a hablar ellas más adelante. Con eso finalizaría mi exposición. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación. Y a continuación, entonces, le doy la palabra a Ariana y a Edith para que en conjunto hagan su exposición según me lo han solicitado. Adelante, Adriana y Edith tienen la palabra. Si quieres Muchísimas gracias. deja de compartir, Andrés, la pantalla. Gracias. Muchísimas gracias, José María, Andrés, gusto saludarte. Un cordial saludo también a todas las personas que están en este momento conectadas con la transmisión, y en especial a la comunidad de Atillo, a los vecinos y vecinas de Atillo que han vivido en carne propia toda esta situación y que han sido pues, unos luchadores en conjunto con nosotras para poder realmente tener el acceso que por derecho humano tenemos todos, que es el derecho al agua. Voy a compartir la presentación. Eh, por favor, me indican si se ven en pantalla completa. Sí, le estamos viendo bien, Adriana. Adelante. Perfecto. Muchas gracias, José María. Bueno, la presentación de nosotros es un poco más haciendo como un recuento de qué ha significado toda esta lucha por el agua, ¿verdad? Tanto Edith como mi persona somos parte del movimiento de comunidades del sur por el agua. Este movimiento se creó precisamente como un espacio de lucha para poder realmente tener un acceso equitativo al agua, del cual todos los costarricenses y personas en este país gozamos. Y realmente este ha sido, ¿verdad?, un espacio
en cual no solamente hemos encontrado personas que han luchado en conjunto con nosotros, sino también hemos encontrado grandes aliados, como por ejemplo las universidades públicas, ¿verdad? Que Andrés es un gran ejemplo, que realmente es un profesional que se ha dedicado de lleno, ¿verdad? También a poder enclarecer y poder darnos también un poco más de, de ideas, ¿verdad? Para poder solventar esta situación por el agua y que realmente agradecemos muchísimo todo su aporte con respecto a su tesis y todo su empeño, ¿verdad? Porque realmente ha estado muy cerca con nosotros en este tema. Muy bien, lo que nosotros hacemos ahorita es un recuento, un poco para enclarecer qué ha pasado con el tema del agua y desde dónde viene, ¿verdad? Y cuál es la perspectiva futura que también consideramos con respecto a este tema. Le doy la palabra a mi compañera Edith. Hola, hola, muy buenas noches. La verdad es que para Ariana, para mí, para la comunidad de Atillo, estar acá y poder exponer lo que hemos vivido durante muchísimos años es muy importante para nosotros, ¿verdad? Quiero dejar algo muy claro y es que esta lucha no es de Ariana y de Edith, es una lucha de toda la comunidad de Atillo. La verdad es que la gente se ha puesto la camiseta en esta lucha, irse a parar horas de horas en circunvalación para poder cerrar y que nos den una respuesta, ¿verdad? No lo hace cualquiera, ¿verdad? Eso es signo de una desesperación y una frustración de no tener un recurso tan valioso como es el agua, ¿verdad? Yo creo que a veces la gente prefiere estar sin luz a estar sin agua. Entonces, pues esta lucha es una lucha comunal, es de los atillenses, ¿verdad? Y de muchos que han estado, no solamente yo, sino ni Ariana, sino muchos que vienen desde hace muchísimos años, que muchos de ellos, pues, ya se nos fueron, otros están muy mayores, ¿verdad? Y pues ya les cuesta un poco más ir a hacer los cierres. Entonces, bueno, vamos a empezar con un poco de contexto, como lo decía mi compañera Ariana. Esto se remonta al periodo del 2014, ¿verdad? Hubo una crisis en ese momento de agua que duró más o menos 12 días. Los últimos 5 días se agravó de una manera que la gente tuvo que tirarse a la calle. El último día aparece en ese momento la ingeniera Yesenia Calderón de AIA. De hecho, fue muy difícil que ella llegara porque ella decía que algo le podía pasar. Los vecinos le dijeron que no, que llegara tranquila, que lo que querían los vecinos era agua y que nos sentáramos a hablar, ¿verdad? Esa primera reunión fue en el centro de reciclaje acá de Atillo 2. Eh, en la reunión ella, bueno, los personeros de AIA llegan y dicen que por favor se levante el bloqueo, que vamos a hablar, ¿verdad? Pero los vecinos lo que dicen es que no, que el bloqueo no se levanta hasta que no llegue agua porque ya eran demasiados días. Entonces, lo que se dice en esta primera reunión, ¿verdad? Es que supuestamente se iban a abrir 5 pozos en la Valencia, de los cuales 2 iban a ser para exclusivamente para Tillo, ¿verdad? Pero que tenían que darles 6 meses de igual, de cortes y demás para abrir esos pozos. Claramente la gente no podía estar 6 meses, digamos, con esos cortes, es inhumano. Entonces, pues la gente dice que no. Mágicamente el agua a las horas, cuando ya vieron que de verdad el bloqueo no se iba a levantar, entonces vuelve el agua y se acaban los días de racionamiento. Entonces, em, como podemos ver, ¿verdad? Ahí empezó el tema de que si nos tirábamos a la calle, nos devolvían el agua. Si nos quedábamos ahí, a las horas volvía el agua. Si decíamos que íbamos a ir a bloquear, volvía el agua, ¿verdad? Entonces empezamos con esta situación. Después de eso pasamos al periodo 2016,
que nuevamente, ¿verdad? Se da un desabastecimiento por 7 días continuos. Aquí se hace un cierre los últimos 4 días y aparece Yamila Astorga en el espacio, bueno, en Atillo. Con Yamilet se tuvieron dos, la verdad es que fue muy momento. Yamilet dice que ya Edith, se le está oyendo un poquito interrumpido. Si le parece, estaba apague el video para que la, la señal sea más clara. la quinta etapa de Orosi 2. Ahí salta Orosi 2, ¿verdad? Por primera vez. Y pues, ¿me escuchan ahí o todavía no me escuchan? Ahí lo escuchamos. Hay un pequeño delay. Ok. Bueno, había quedado que la resolución en el momento era Orosi 2. em, Después de eso, de que está Orosi 2, bueno, no sé si me escuchan ahí, es que veo que como que la red está fallando. Sí, no, sí, sí le estamos escuchando. Está bien, Edith, adelante. Ah, ok. Bueno, entonces en ese momento, Yamileta asegura que está la quinta etapa de Orosi 2. ¿Verdad? Ahí igual, la gente se dio cuenta que el mecanismo que funcionaba era tirarse a la calle y devolvían el agua. Y así empezamos con este momento tan, bueno, con estas, vamos a ver cómo lo puedo decir, con este, no sé, tira y afloje, ¿verdad? Con el AIA. Y ahí, creo que sigue Ariana dando ahí un poco de contexto. Claro, muy bien. Bueno, precisamente posterior a este proceso, que además ha sido muy particular, porque si ustedes se ponen a ver como los diferentes años, y pues coinciden muy bien con todo ese tema de las transiciones, ¿verdad? Políticas, también gubernamentales. Entonces, realmente eso es algo que llama muchísimo la atención, ¿verdad? Si bien son como periodos como internos dentro de las gestiones administrativas. Casi siempre al final de los periodos, mágicamente, no tenemos problemas de agua en Atillo, ¿verdad? Son los periodos como intermedios que siempre tenemos una situación compleja, ¿verdad? Así tal cual sucedió en el 2020, que además ustedes recordarán que el 2020 teníamos además una situación crítica a nivel mundial, ¿verdad? Con el tema de la pandemia, en el cual nos pedían lavarnos las manos cada cierto tiempo, hacer limpiezas profundas, ¿verdad? Y bueno, nosotros en Atillo decíamos, ¿cómo hacemos las limpiezas profundas? ¿Cómo hacemos para hacer el lavado de manos? ¿Cómo seguimos protocolos si ni siquiera tenemos agua? Y precisamente hubo una crisis muy importante que fue entre enero y febrero, que hubo un desabastecimiento continuo por sectores. ¿Y por qué decimos que fue por sectores? Porque realmente no todos los sectores tenían los mismos desabastecimientos. Ahora Andrés lo explicaba un poquito, ¿verdad? Como la conformación del distrito de Atillo, ¿verdad? Y la topografía del distrito de Atillo. Y realmente hay atillos con mayores afectaciones que otros. Sin embargo, en términos, ¿verdad? De lanzarnos a las calles, tratamos de ser todos solidarios, ¿verdad? Y pues apoyar, ¿verdad? En este momento crítico, ¿verdad? Precisamente que se devolviera el agua a todos los sectores. El corte fue hasta de 22 días, que realmente fue bastante crítico. Y precisamente ahí también se comienzan a hacer cierres. Y se organiza lo que es el grupo que estamos en este momento, Edith y yo, representando, que es el Movimiento del Sur por el Agua. Este movimiento nace precisamente de una reunión que tuvimos con los directivos de la IA, en el cual un gerente dijo, aquí no llega el agua y la única forma en que llegue el agua a Atillo es porque se los traiga Noé. Eso fue las palabras exactas que dijo esa persona. También tuvimos la reunión con lo que fue la presidenta ejecutiva, que ella dijo, no hay agua, no podemos solucionar. Y este fue precisamente lo que decía Diez, ¿verdad? Un tira y encoge. Tuvimos, creo que fue 2 reuniones con ellos también en el centro de reciclaje
Y la solución que en ese momento nos plantearon fue, de ahí, tenemos una situación grave y es que tenemos muchas construcciones en San José, muchas construcciones en el cual no podemos detener el desarrollo. Sin embargo, y pues se seguían dando, ¿verdad?, permisos para poder hacer levantamiento de esas construcciones. Por parte de la municipalidad dice, nosotros no podemos detener las construcciones porque precisamente el agua está siendo aprobada por el AIA. Y en esa reunión también nos aseguran de que se mantiene el proyecto de Orosi 2 y que se van a hacer la apertura de los pozos. Que ustedes recordarán que en el periodo 2016 ya se había hecho pues una referencia sobre ese tema de pozos, pero aquí no lo vuelven a replantear como una solución alternativa. Este precisamente fue una de las imágenes que se hizo bastante virales en periódicos, en prensa, ¿verdad? Donde los vecinos bloquearon por completo la circunvalación. ¿Y a qué me refiero por completo? O sea, que no había ningún direccionamiento, tanto de norte a sur como de este a oeste, ¿verdad? Se hizo una cadena prácticamente humana de vecinos y vecinas y se bloqueó por completo la circunvalación. Recordaremos además que en esos tiempos hermosos no se había hecho todavía la ley de huelgas, por lo tanto se podían hacer los bloqueos y las luchas en las calles sin tener una repercusión legal, ¿verdad? Como en este momento está sucediendo. Entonces, realmente esta fue una situación en la cual el AIA tuvo que de urgencia actuar y posterior a estos cierres hubo otra vez servicio de agua en las casas y las comunidades. Y bueno, aquí llegamos al periodo 2024. Edith, si quieres comentar por acá. Bueno, acá en el periodo 2024, ¿verdad? Fue un periodo complejo. Creo que fue el año donde más nos dolió a los atillenses. La verdad es que la situación se agravó. Hacían cortes muy largos, ¿verdad? Solamente eran como 2 horas eh, al día. Y aparte de eso, ¿verdad? El tema de la crisis de camiones cisternas. Creo que Andrés vivió parte de eso, ¿verdad? En ese momento él estaba haciendo la tesis y era muy frustrante, ¿verdad? Porque Atillo, vamos a ver, Atillo es un distrito y la mayoría de su población es una población adulta mayor. Entonces, es frustrante y es difícil porque nosotros veíamos en fotos y en videos cómo adultos mayores tenían que llevar baldes pequeñitos, que era lo único que ellos, el único peso que podían cargar para llevar agua a la casa, ¿verdad? Y a veces estos camiones cisternas paraban lejísimos, ¿verdad? Y había que ir ellos tenían que caminar hasta donde parara el cisterna, agarrar agua. Era mucha la desesperación. Entonces, hubieron situaciones muy difíciles, habían vecinos que salían con machetes y decían, yo agarro agua primero y después ustedes. La gente, o sea, entre vecinos peleaban por obtener agua porque tras de eso los cisternas tienen como una marca que nos dice en qué momento se va acabando el agua y los choferes que venían decían, bueno, ya se está acabando y entonces la gente más se desesperaba y se generaban situaciones de violencia. Recuerdo que yo tenía que llamar a Fuerza Pública para que enviara oficiales a que nos ayudaran a cargar bidones de agua para adultos mayores o porque acá existe la situación de que hay adultos mayores que cuidan a otros adultos mayores. Entonces, ¿verdad? Para que nos ayudaran a llevarle agua, más que Atillo tiene algo muy particular y son las alamedas. Entonces, los oficiales cargaban bidones, digamos, adentro de las alamedas para ir a dejar agua. Ariana y otros vecinos tuvimos que intentar acomodar a la gente para que la gente pudiera hacer una fila y que todos pudieran llenar
todos los recipientes que llevaban, ¿verdad? Porque a veces llegaban vecinos con 10, 7, 8 recipientes, varios baldes, porque vivíamos en una incertidumbre de no saber si mañana íbamos a tener agua o si iba a pasar algo y nos iban a quitar el agua. Entonces, los vecinos agarraban agua, ¿verdad? A lo loco, se acababa, el cisterna se vaciaba y entonces tenía que irse hasta el plantel a traer más agua y en eso duraban a veces hasta 3 horas, a veces incluso nos decían, bueno, ya no podemos enviar más cisternas, entonces ya, o nos decían, este es el último que va a llegar, ¿verdad? Y fue muy difícil esos momentos en los grupos de WhatsApp, incluso en Facebook, los mismos vecinos se peleaban con otros vecinos porque había mucha desesperación, había mucha frustración, había mucho enojo y hasta el momento todavía lo hay, pero en ese momento la situación era muy desesperante. De hecho, llegó el fin de semana, ¿verdad? Que fue uno de los fines de semana más difíciles que tuvimos el año pasado. Estuvimos sin agua desde el jueves. Desde el jueves empezaron los cortes. El agua se iba a 9 de la mañana, volvía un ratito, tal vez a las 6, y dependiendo, se volvía a ir y volvía hasta el día siguiente. A veces habían comunidades a las que no les llegaba el agua. Entonces, ese fin de semana recuerdo que se hicieron cierres. De hecho, Ariana y yo no participamos en algunos porque estábamos con los cisternas intentando darle o acomodar a la gente para que todos pudieran agarrar agua. En WhatsApp, en el grupo, intentábamos decirle a la gente dónde estaba el cisterna, dónde iba a ir, que se preparaba. Estábamos peleando con la gente de allá porque los cisternas a veces no sonaban nada y entonces nadie sabía que llegaban o que estaban ahí. Los funcionarios nos mandaban fotos y nos decían, pues no necesitan agua porque nadie está recogiendo agua. Y era porque la gente no sabía dónde estaba el cisterna, no escuchaba. Entonces, el sábado, ¿verdad? El sábado fue como uno de los días más críticos porque desde el viernes no había agua, no había nada de agua. eh, Se hicieron como las 8 de la noche más o menos y la gente estaba en cierres muy fuertes y nos enviaron unos funcionarios de AIA en ese momento. Recuerdo que a mí me llamaron y me dijeron, Edith, hay 2 funcionarios atrapados en una casa y no los van a dejar salir. Creo que los van a linchar. Recuerdo que Ariana y yo para ese momento no habíamos ni siquiera almorzado. Estábamos mojadas todas completamente y llegamos, ¿verdad? Donde estaban estos funcionarios. em, Claramente, 2 funcionarios no nos van a resolver, no tienen poder de decisión, no pueden decir: "Sí, devuelvan el agua", o no. Entonces, bueno, estos funcionarios salieron. Al día siguiente llegó el agua, llegó por un rato, se volvió a ir nuevamente, otra vez los cisternas, y ya lunes pensamos que ya el agua ya, o sea, la situación iba como a mejorar y enviaron un comunicado las escuelas y los colegios devolviendo a los chicos porque los tanques que ellos tienen no se habían llenado porque el fin de semana habíamos estado sin agua. Entonces, y el agua se fue, no llegó el lunes, devolvieron a los muchachos y eso fue para que ya la comunidad dijera basta, basta. Entonces se hizo el cierre ese lunes en la pura mañana, se cerró circunvalación. Obviamente la afectación iba a ser bastante fuerte porque no estábamos en la mañana, hora pico. eh, Algo que quiero dejar muy claro y
fuerza pública de acá, de Atillo, siempre fue muy, muy amigable con nosotros. La verdad es que ellos intentaban más bien darnos protección porque ellos padecían lo mismo, padecían que los baños estaban sucios. En ese momento la delegación no tenía tanque, entonces no tenían agua, entonces ellos padecían lo mismo. Ese día, eh, bueno, voy a darle un momento la palabra a mi compañera Ariana, que quiere decir ahí meterse un poco más en el contexto. Gracias, Edith. No, es importante, digamos, todo lo que Edith precisamente comentaba anteriormente, porque también de nosotros en su momento, ¿verdad? También intentamos tener ese acercamiento con el IA, intentamos tener pues una respuesta expedita sobre qué era lo que estaba sucediendo y cómo íbamos a poder paliarlo, ¿verdad? Sin tener las mismas soluciones como refritas que siempre habíamos escuchado. Lastimosamente, la solución en su momento con don Juan Manuel Quesada fue eliminamos el proyecto RC2 porque nunca se va a poder realizar, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros proponemos es una serie de mini proyectos que lo que va a hacer es como tratar de dar un poquito más de caudal de agua a Tillo. Sin embargo, cuando hacemos la consulta de esto va a ser suficiente, somos una población de más de 70,000 personas en este momento, solamente en Atillo, ¿verdad? Nosotros compartimos la ruta, digamos, del agua en conjunto con otras comunidades del sur, San Sebastián, la misma Mata Redonda, Pavas, Uruca, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos la consulta sobre, bueno, esos mini proyectos van a generar una solución un poco más a largo plazo, no estamos seguros. No estamos seguros porque lo que ellos están planteando es una solución paliativa, prácticamente, sobre cómo realmente van a solucionar una situación que bien se podría haber evitado, ¿verdad? Si realmente el proyecto ROSI 2 se hubiera ejecutado de la forma como tenía que ser. Bueno, cuando Juan Manuel Quesada se rompen todas las relaciones, realmente lo intentamos muchísimo, nos reunimos varias veces con él. Se rompen las relaciones porque nos estaba ofreciendo soluciones refritas. Una de las soluciones, recuerdo que fue muy importante, ¿verdad? En una reunión fue que prácticamente las escuelas y colegios colocaran tanques y las comunidades colocaran tanques. Tanques que ya nosotros habíamos tenido la experiencia, con el cual teníamos mucha situación porque las personas se peleaban en el tanque para poder tener el agua. Además de eso, el tanque nadie lo verificaba, nadie veía si era realmente potable la salida que estaba contando el sistema. Y llegaban personas de calle, llegaban perros, llegaban otro tipo de interacciones y eso todo interactuaba con la boquilla precisamente del tanque. Entonces la gente dejaba de utilizar el tanque cuando veía esas cosas. Entonces realmente eso no era una solución que nosotros estábamos aprobando y precisamente por eso entonces dejamos de participar, bueno, o nos dejaron de invitar a las mesas de propósito, ¿verdad? Con el AIA. Y con don Juan Manuel Quesada, entonces comienza pues esta tira y encoge, ¿verdad? En el cual no tenemos agua, tenemos que salir a la calle para poder manifestarnos y al final, pues, ¿verdad? Vamos a ir adelantando un poquito todo este tema y cómo se fue, digamos, dando inclusive el tema de las detecciones. Esta es precisamente una del fines de semana que comentaba mi compañera Edith con respecto a qué fue lo que sucedió. Esta fue como el fin de semana de la crisis de los cisternas. Las filas, bueno, la foto no le hace justicia. Las filas eran enormes y habían personas mayores, habían chiquitos, había personas con niños en brazos, había mujeres embarazadas. Todos llegamos a llenar nuestro balde de agua a únicos 2 cisternas que envió el AIA para una población de 70,000 personas. Y como dice Edith también, una población que vive de forma diferente en alamedas, ¿verdad? Cada alameda pueden haber 100 personas y todos llegamos a buscar agua a 2 cisternas. Y por supuesto que hubo una situación de crisis porque era insuficiente la cantidad de cisternas que se había enviado en ese momento para poder cubrir a toda la población de Tillo, que además se había dicho en prensa ese fin de semana, precisamente, de que Atillo ya no tenía problemas de agua. Don Juan Manuel aseguró que Atillo estaba contando con agua fluida
y que eso no era real, o sea, que no era, era mentira que nosotros tuviéramos agua y por lo tanto no había razón del por qué tuviéramos que hacer el cierre, ¿verdad? Con las personas y los vecinos. Esta es también una parte de las luchas que se dieron, en cual no solamente hicimos cierres en circunvalación por el lado de Atillo 6, sino también Atillo 8, en conjunto con otros grupos comunales que se unieron a esta lucha del agua. Y además de eso, también participamos en marchas nacionales, en el cual pues dimos a conocer precisamente de que Atillo seguía sin agua y que Atillo iba a estar siempre luchando, ¿verdad?, por su acceso, que era pues parte de nuestros derechos, ¿verdad? Entonces, esto realmente y fue parte del 2024. Y la lucha del agua no terminó con las detenciones de los líderes comunales, que ahora le voy a dar también la palabra a mi compañera Edith para que pueda explicar más ampliamente, ¿verdad?, este tema, sino que también, inclusive, formamos parte de otras comunidades fuera de Atillo, en Guadalupe, en Moravia, en Tibás, en San Sebastián, que también tenía esos problemas de agua y generamos pues una marcha común, ¿verdad? Para precisamente solicitar la intervención en el AIA y poder tener soluciones reales, no paliativas como las que nos siguen ofreciendo en estos momentos. Edith, si quieres, comentas un poquito sobre el tema de las detenciones. Bueno, sí, ¿verdad? Algo también que quiero que se recalque es que el movimiento del Sur por el Agua, ¿verdad? Es un movimiento de los vecinos. Son los vecinos, ¿verdad? Los que siempre nos están reportando qué está pasando. Ahí vemos incluso hasta fugas, parecemos hasta funcionarios de la IA porque hasta eso hay que hacerles, ¿verdad? Hay que reportarles las fugas, hay que, bueno, de todo un poco. Y de hecho, em, acá en este grupo tenemos líderes comunales de sectores con vulnerabilidad, como lo es la 25 de julio, ¿verdad? Ahí tenemos a un gran líder, Stevens, que él coordinaba, porque ese también fue un sector que fue muy golpeado, se coordinaba cisternas y demás para ese sector, a veces ni siquiera los querían mandar, era una lucha que nos teníamos que dar para que enviaran un cisterna a ese sector, porque al final lo importante es que yo en mi casa puedo tener agua, pero en Atillo 8 puede que no haya agua y eso es lo que, por lo que luchamos, porque todos tengamos agua. Porque al final creo que el individualismo es algo que no practicamos. La verdad es que estamos preocupados por toda la situación en Atillo. Entonces, volviendo al tema de ese fin de semana crítico, ese lunes se cierra, ¿verdad? Eso se cierran porque los vecinos ya estaban cansados. En realidad fue algo que nació de los vecinos. Ellos llegaron, cerraron. Recuerdo que llevaban hasta extensiones para cerrar porque ya era demasiada la desesperación de todo un fin de semana sin agua y todavía llegar un lunes donde los chicos tienen que ir al colegio, a las escuelas, a los trabajos y obviamente usted no puede justificar que no va a ir a trabajar porque no tiene agua. Y muchas veces, muchos vecinos decían, yo dije que no había agua y que me dijo mi patrono, eso no es problema mío. Entonces, ya fue mucha la desesperación, eh, se, se tiraron a la calle los vecinos. Recuerdo que llegamos, pero ya el enojo, como les digo, el enojo y la desesperación ya estaba en un punto crítico y es totalmente entendible. Y recuerdo que nos enviaron demasiados policías y llegaron y ya empezaron a llevarse a líderes en ese momento. Y obviamente para la gente fue como, como sorpresa que eso sucediera porque
Nunca en todas las luchas que se han dado en Atillo por el tema del agua, eso nunca había pasado porque verdaderamente los cierres nunca han sido violentos. Nunca ha pasado algo violento en estos cierres. Aunque la gente esté enojada y esté desesperada, nunca se ha dado una situación violenta en estos cierres. Entonces fue demasiado sorpresivo para la gente. La gente cuando se empezaron a llevar a los líderes se asustó, se enojó, fue muy difícil, ¿verdad? Em, y bueno, de hecho, acá tenemos unos videos, tal vez los podamos compartir. Ah, no, no suenan. Bueno, en estos videos, básicamente se ve cómo se empiezan a llevar a gente. Incluso iba un señor que iba pasando y de él fue a ver qué era lo que estaba pasando, lo agarraron y lo montaron. Es un señor de 75 años. En realidad fue una detención injusta porque veníamos de un fin de semana muy difícil, muy desesperante y en realidad no estábamos haciendo nada malo porque sí se estaba dando chance para que los carros estuvieran pasando. Entonces, yo sé que para algunos el tema de estos cierres o de manifestaciones es, la gente nos dice como, pero es que eso no soluciona, pero vieras que aquí sí, y por eso era que queríamos dar todo el contexto histórico, porque con el AIA pasa que si nos tiramos a la calle, nos devuelven el agua. Entonces, eh, yo sé que mucha gente dice, es que no nos deben perjudicar a nosotros y nosotros no tenemos la culpa, y tienen toda la razón. No tienen la culpa de que nosotros estemos sin agua, pero lastimosamente esa es la única manera que encontramos para que AIA nos dé pelota, porque se han puesto miles de recursos de amparo, miles, miles de recursos de amparo. Hemos intentado hablar con AIA, hemos estado en mesas de trabajo, hemos hecho toda la vía administrativa con ellos para no llegar a ese punto, pero al final lo que nos resuelve es ese punto. Porque era lo que yo les decía, creo que la gente prefiere estar sin luz antes que estar sin agua. Entonces, si ir a hacer un bloqueo de 4 o 5 horas va a devolverle a la gente el agua por varios días, pues es lo que hay que ir a hacer, porque es la única solución que encontramos en este momento. Como les decía, esto es una lucha comunal, es una lucha de los vecinos, es una lucha, pues sí, con una línea política, pero no es una lucha de partidos políticos. Y eso es algo que quiero que quede muy claro. Esto es una lucha de la gente que pone su cuerpo frente a esos carros, frente a los furgones, frente a los camiones, arriesgan su vida por varias horas para que devuelvan el agua. Entonces es una lucha de comunidad, es una lucha de la gente, no es una lucha de partidos políticos, es una lucha de la gente y eso es lo que queremos
que el país vea y que conozca este contexto de por qué nosotros nos tiramos a la calle, de por qué tenemos que buscar ir a estos extremos para que nos devuelvan un recurso tan valioso como es el agua. Y es que lo peor de todo es que todos estos años y todos estos cortes eh, no se ven reflejados en el recibo. Más bien los recibos, cuando menos agua tenemos, es cuando más caros vienen. O sea, es impresionante. Ahorita se está dando una nueva lucha con el tema de los recibos que vienen altos. O sea, aquí hay familias que están incluso con arreglos de pago porque un recibo les llegó en 200,000 cuando son una familia de 3 personas. Y lo que dice AIA es, no es problema de nosotros, ustedes tienen alguna fuga, ya fuimos a hacer una inspección y no, no es verdad. Y ahora en este año no hemos estado en una crisis como años anteriores, pero los cortes han sido solapados, han sido cortes de que de la nada sucede y es que yo estoy muy de acuerdo que puedan pasar muchas cosas para que el tema de que una tubería, una ruptura de tubería, todo eso, pero todo eso pasa por una mala planificación, porque las tuberías de AIA, de Atillo, llevan años, años. La mayoría lleva lo que lleva construido Atillo, entonces nunca han cambiado esas tuberías y claramente esas tuberías no aguantan nada y se da la ruptura y ya tenemos un nuevo cierre de tanques y ya nos quedamos sin agua y hay que cerrar. Y lo peor es que ella dice como, bueno, vamos a cerrar de las, no sé, de la 1 de la tarde a las 6 de la tarde. Y el agua al final nos termina llegando hasta las 11, 12 de la noche, incluso en algunos sectores termina llegando hasta las, ¿qué les puedo decir? Hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Entonces, sí ha sido muy difícil y va a seguir siendo difícil porque las soluciones en este momento son soluciones paliativas, no son soluciones que nos vayan a resolver. Entonces, la lucha va a continuar y vamos a seguir, y vamos a seguir. Si tenemos que hacer miles y miles de cierres, vamos a hacer miles y miles de cierres, pero que se den cuenta que seguimos en la lucha. Muchas gracias, Ariana y Edith, por su presentación, que ilustra muy bien las dificultades enormes que han tenido y la capacidad de organización que han tenido en Atillo para hacerle frente a esta crisis tan seria. Pasamos entonces, bueno, agradeciendo nuevamente a Andrés, Ariana y Edith por sus presentaciones. Pasamos ahora a la etapa de comentarios y preguntas que aparecen en el chat u otros comentarios que las personas panelistas quieran hacer. Voy a permitirme leer algunos de los comentarios que están en el chat. Don Edgar Abarca menciona la municipalidad como gobierno local. Por años no le interesó el derecho humano al agua del cantón, aunque Acueducto sea el que brinde el servicio. Esto es un tema que ahora quizá ustedes lo pueden tocar en el sentido de qué responsabilidad tiene la municipalidad de San José en esta problemática. Marjorie Gatuna dice que es una barbaridad esto que ustedes están relatando. Luego Mario Mora comenta que, bueno, que esta problemática tiene mucho que ver con las elecciones que se vienen el año entrante, ¿verdad? Y que pues es un llamado de atención para toda la población del país a pensar muy bien cuáles dirigentes vamos a escoger en esa elección, de manera que se garantice que vayan a ser personas que representen realmente los intereses de la mayoría del país. Joy Robleto Quesada agradece el espacio y pregunta cómo se puede contactar con el Movimiento del Sur por el agua. Tal vez si ustedes, Ariana y Edith, pueden escribir una dirección para que Joy Robleto se comunique con ustedes. Steven Monge menciona, yo coordiné con Edith muchas veces los cisternas
para el sector de 25 de julio. Ya Edith mencionó eso. Mayra Sojo dice: gracias Edith, Ariana y compañeros, hay que seguir en la lucha, el agua es nuestro derecho y no es justo que nos priven de ese derecho cada vez que les dé la gana, debemos luchar unidos. Roberto Castro dice: hoy tenemos problemas en calle 66. Hasta ahí los comentarios que hemos recibido por el momento. Yo quería, para darle nuevamente la palabra a las panelistas y el panelista para que desarrollen algunas otras ideas, bueno, mencionar claramente que esto es un ejemplo muy bueno de democracia participativa, de organización comunitaria para luchar por un derecho. Y mi inquietud que les pregunto es, porque problemas de este tipo hay en muchas comunidades, no solo en el área metropolitana, sino también, por ejemplo, en las costas. Hemos tenido foros en esta Alianza por una Vida Digna y Surcos, foros de problemáticas que hay con la gentrificación en las áreas costeras y cómo mucho del recurso hídrico se destina a proyectos urbanísticos, a proyectos inmobiliarios, no siempre bien regulados, y cómo se está perjudicando a las comunidades en ese sentido también. Entonces, mi pregunta para ustedes sería si de alguna manera han hecho conexiones, contactos con otros sectores del país que tienen una problemática parecida o semejante, y de qué manera se podría hacer una especie de convergencia de sectores que luchan por el derecho al agua, de manera que de ahí puedan salir iniciativas que contribuyen a solucionar este tipo de problemas. Voy a mencionar dos comentarios más antes de darle la palabra nuevamente a las panelistas y el panelista. Roberto Castro Sandí dice: yo estuve en los últimos movimientos y fue una gran lucha ya que se violentó el derecho al agua y el presidente de AIA siempre mintió. Y Randall Ramírez Venegas menciona: en algún momento se habló sobre un tanque para la zona. Entonces, hay varios temas que han surgido aquí. Uno es el papel de la municipalidad y otro es el tema de la confluencia de otras luchas por el agua en diferentes regiones del país. ¿Qué experiencia o qué nos pueden decir ustedes al respecto? Y por ahí van a surgir otros comentarios. Les doy la palabra entonces para que se refieran a esos puntos. Bueno, Andrés, si querés, inicias y yo te secundo. Bueno, yo podría hablar un poquito, tal vez lo de la parte de la municipalidad, un poquito de la investigación de la parte. Yo tuve una entrevista en los inicios de la investigación con un funcionario del área de desarrollo urbano de la municipalidad, y en realidad se notaba un desinterés muy grande por el tema. En realidad lo acudían más a un tema de la IA más que la municipalidad, y argumentaban que más bien están esperando mayor disponibilidad hídrica para poder seguir con las construcciones verticales en San José, lo cual refleja también un posicionamiento que ya tiene la municipalidad, que es que la municipalidad quiere seguir utilizando el agua como un incentivo del desarrollo. Y este desarrollo es desigual. Entonces, al fin y al cabo, muchas veces uno de los grandes argumentos que hay sobre los rozamientos es la crítica al desarrollo desordenado de San José, que en parte, si lo leemos desde una cierta lectura, sí, es desordenado, pero que si lo vemos desde cómo la ciudad es planificada por los agentes inmobiliarios, está ordenado para ellos. O sea, la disponibilidad se están dando a los lugares donde el capital está dictando que se quiere agua, y cómo esas inversiones se priorizan en ciertos lugares y en otros son relegadas y que en últimas instancias. Entonces, yo pienso que la municipalidad realmente termina siendo para la IA otro de estos agentes que termina metiéndoles presión y que no termina realmente por preocuparse por la causa, porque en realidad la municipalidad únicamente eh, sigue con esta visión de seguir expandiéndose verticalmente, de seguir aumentando el nivel de agua, aun cuando ya la ciudad está demostrando que no hay capacidad de sostenibilidad con el agua existente. Entonces es un poco contradictorio. Pienso que inclusive estas soluciones hidráulicas que se presentan, por ejemplo, Rosy 2, que es un proyecto que se ha mencionado y que ha sido el tema, digamos, por todas las partes. eh, si no se solucionan los problemas de desigualdad estructural de la red de distribución de agua, esta agua que se promete también ya va a estar condicionada por estos mismos agentes de la Cámara de la Construcción, por los agentes inmobiliarios de San José, que cuando vuelvan
al igual que todo proyecto de agua va a tener un ciclo de vida y va a terminar. Y cuando ese ciclo de vida termine, ¿cuáles van a ser los barrios que van a volver a tener problemas de agua? Los que históricamente están en ese último eslabón dentro de la desigualdad estructural. Entonces, es un poco lo que se intenta plantear cuando le digo que las soluciones hidráulicas son una promesa falsa, porque en realidad sí te dan agua por un tiempo, porque hay más oferta, pero esa agua sigue estando, se sigue dando de manera desigual. No hay una equidad realmente en el suministro, que es el verdadero problema del agua de San José. Y realmente ni la municipalidad ni el AIA, eso creo que sean conscientes de que realmente hay ya una inequidad en el suministro. Creo que lo ven más como una cuestión de oferta y demanda. Y ese es uno de los principales problemas que afronta la institucionalidad en todos los aspectos en ese tema. Muchas gracias, Andrés. Ariana, ¿usted quería referirse a alguno de los temas que se comentaron? Sí, sí, no coincido plenamente con Andrés Romero. De hecho, mi visión sobre el tema es precisamente ese también, ¿verdad? Que lastimosamente el agua y su proporcionalidad está dictada sobre quién puede pagarla y sobre qué quiere que se desarrolle en el país, ¿verdad? Y esto no es algo que sucede solamente con las aguas potables, sino también inclusive con las aguas residuales, ¿verdad? Que se están convirtiendo en un problema de salud pública precisamente por la falta de planificación o por una planificación muy sesgada, ¿verdad? Dictada mucho por quién lo va a pagar y qué réditos económicos me va a dejar esta actividad. Y eso va muy ligado también con lo que hemos vivido los vecinos de Atillo. Las problemáticas de Atillo se han ido agravando muchísimo también por las construcciones y las torres que se han ido construyendo alrededor del distrito, ¿verdad? Más que todo por el lado de Matarredonda. Muchos vecinos, y ahora veía dentro de los comentarios, ¿verdad? Que si esto no será también como una presión para poder aprovechar los terrenos, créanme que es una de las cosas que también nosotros hemos pensado como Movimiento del Sur por el Agua, porque sabemos que Atillo tiene una posición estratégica, ¿verdad? Está cerca de las principales autopistas, es un distrito, ¿verdad? Que todavía mantiene mucha área verde, entonces por supuesto que también es parte como de las cosas que uno pues comienza a pensar, ¿verdad? De por qué hay tanta oposición, ¿verdad? A poder darle un derecho tan esencial a una comunidad y cómo la gente ha tenido que vender sus casas en Atillo, ha tenido que venderlas a precios ridículos porque lastimosamente no pueden vivir en Atillo porque no hay agua, ¿verdad? Entonces, eso también genera que como tal el concepto de comunidad se comienza a fragmentar y comienza a ser utilizados esos espacios por actividades comerciales. Sería un poco un proceso de gentrificación, como se está viviendo en otros lugares del país. Ujú. Correcto. Eh, Aquí Suyi Sin Córdoba comenta una problemática que estamos teniendo los vecinos de Atillo 5. Es con esta construcción del puente para Atillo 6 y es que la constructora MECO rompen los tubos y lo que hacen son remiendos. Sí, eso lo he vivido muy de cerca la compañera Edith. Más bien, si ella nos puede comentar. Eh, bueno, tal vez había una pregunta ahí que era si nosotros, creo que esta la hizo José, si nosotros hemos tenido contacto con con otras comunidades que están pasando lo mismo. Sí, definitivamente sí. Hemos estado con Loana Calderón de Alajuelita, hemos estado con Luis de Moravia, hemos estado con Dafne de Guadalupe, eh, hemos estado en Matarredonda con varios vecinos de la zona. Entonces sí hemos conectado con otras comunidades que están pasando la misma problemática que nosotros. El tema de Atillo 5 el tema de Atillo 5 es difícil, ¿verdad? Y esto va a ir así. O sea, el año pasado quienes se veían más afectados era Atillo 8 y Atillo 4. Como estaban haciendo el tema de la rotonda y demás, ahora estamos en Atillo 5. Y es porque los mapas, digamos, de dónde están las tuberías
están desactualizados. El AIA no tiene actualización real de cuáles son las tuberías que existen en el distrito. Y de eso tenemos pruebas en un arreglo que se hizo en Atillo 1, ¿verdad? Imagínense que AIA ni siquiera sabía que los vecinos de una calle en Atillo 1 todavía tenían pajas de agua, no tenían medidores. Entonces, la desactualización que tiene la institución es grande y pasan unos mapas a estas constructoras y al final esos mapas están desactualizados que la constructora cree en lo que a ella le pasa y empiezan a romper tuberías a cada tanto. Aparte, ¿verdad? Sumado al tema que les comenté que las tuberías en Atillo son muy viejas y usted las literal las toca y ya hay una ruptura en la tubería porque también vienen con demasiada presión de agua, ¿verdad? Entonces, eso de la presión de agua se lo han estado controlando desde el año pasado con unas válvulas que ellos empezaron a instalar en varios sectores. em, pero ahorita la problemática en Atillo 5 es grave. Esta semana estuvieron 3 días con cortes de que se les iba el agua. Está el caso de los multifamiliares. Los multifamiliares son, bueno, fue un proyecto social de hace muchísimos años y claramente no se pensó que íbamos a estar en esta problemática de agua. Y entonces ahora tenemos a los multifamiliares que a partir durante el día tienen a veces entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde no tienen agua. ¿Y qué dice ahí? Es que ellos tienen que comprarse una bomba que les ayude a que les llegue agua a los pisos de arriba. Pero esta gente padece esto todos los días y a mí me parece que ahí ya debería de intentar solucionarles, porque esta situación no pasaba en años anteriores. Esta situación viene pasando apenas el año pasado y el año pasado a mediados. Ni siquiera lleva años, ¿verdad? La situación de los multifamiliares fue que al parecer el AIA reguló presiones y entonces les quitó presión de agua y entonces ahora ya el agua no les llega a los últimos pisos. Y eso que no es un edificio de varios pisos, ¿verdad? Así como de 10 pisos, ¿no? Y ya el agua no les llega. Entonces, la situación en este momento en Atillo 5 es demasiado crítica y es lo mismo, es desesperante, es frustrante. Incluso los vecinos eh, buscan un culpable y el primer culpable es la empresa constructora que está ahí, porque ya ha pasado que un mismo tubo en el mismo sector le hacen la ruptura a veces 4 veces seguidas. No es posible que eso esté pasando. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad de la empresa constructora? ¿Dónde está la IA aplicando las multas a la empresa constructora? Y lo que dice ahí es que, ay, Edith, es que de ahí les aplicamos varias, pero al final de ahí ellos no hacen caso. ¿Cómo es posible? Entonces, sí, la problemática en este momento en Atillo 5 es grave, es grave. Y posiblemente este proyecto termina hasta el próximo año y se va. Se te desconectó el sonido, Edith. No, de hecho le está dando pase a mi compañera Ariana. Ok. Ok, sí, no, en efecto, digamos, esta situación, como lo comenta Edith, es bastante crítica, ¿verdad? Y realmente con este tema de los planos, ¿verdad? Tal y como ella lo explica, así hay un montón de situaciones en el área, como por ejemplo, de que ellos tal vez no tienen como tan mapeado el distrito como debería ser con respecto a la cantidad de población que vive y el tipo de población que vive, ¿verdad?
Y uno de los ejemplos más grandes fue precisamente lo que comenté anteriormente, por ejemplo, con las cisternas. Entonces sí hay una desactualización muy importante sobre las personas que están trabajando en el AIA y la información que se maneja dentro sobre la realidad del territorio. Yo tenía otra pregunta que hacerles a las compañeras, ya algo lo ha mencionado en su exposición, pero algunas enseñanzas sobre el proceso de organización comunitaria que puedan ser de utilidad para otras comunidades y otras organizaciones, no solo en la lucha por el agua, sino en otras luchas comunitarias de democracia participativa. Tal vez algunas lecciones que fueron aprendiendo ustedes a lo largo del tiempo y que nos puedan compartir. Bueno, creo que una de las lecciones más importantes es precisamente guiar la emocionalidad. A veces actuamos por impulso, porque estamos enojados, porque estamos, ¿verdad?, frustrados, y creo que todo eso puede funcionar y es un motor, una chispita para funcionar, pero hay que encauzarla, ¿verdad? Y hay que encauzarla de forma planificada. Y bajo ese sentido, digamos, hemos tratado dentro del grupo de cuando hacemos organización de cierres, es precisamente organizado. Ok, ¿quién va a entrar? ¿Quién va a salir? ¿Quién va a cubrir X o Y espacio, verdad? ¿Con qué vamos a cerrar? ¿Verdad? ¿Con quién contamos para poder proteger a las personas que lleguen? Si llegan personas con niños, bueno, ¿qué es lo que vamos a decir, verdad? Personas adultas mayores, ¿dónde les vamos a colocar? O sea, ese tipo de cosas me parece que son esenciales para la lucha de la calle y que es eso, es prácticamente encauzar esa emocionalidad hacia algo que sea realmente funcional. Y creo que para mí la segunda lección, y creo que es la lección más importante, es también escuchar. Escuchar a personas mayores que ya han pasado por ahí, han pasado por donde asustan, dicen, ¿verdad? Y que nos han guiado muchísimo cuando hemos tenido que hacer cierres o cuando hemos tenido que hacer maniobras en el movimiento, ¿verdad? Ya sea también hacer escritos, poder participar con otras personas, ¿verdad? Don Israel Guillén ha sido también una de las personas que nos ha acompañado mucho en este proceso, nos ha dado ideas, perdón, y realmente es eso, es como que ese proceso de escucha con otras personas que ya han pasado por la calle, creo que puede ayudar muchísimo también para poder generar un movimiento que sea funcional. Gracias. Edith, no sé si quiere comentar algo en ese sentido. No, que lo mismo que dice Ariana, verdaderamente hemos aprendido muchísimo en esta lucha y también escuchar a la gente que ha estado desde hace muchísimos años en esto es sumamente importante. Jorge Usaga, Israel Guillén, eh, Eduardo en algún momento, entonces creo que eso es lo más importante, ¿verdad? La experiencia y y prepararnos para cuando llegan esos cierres. Perfecto. Bueno, creo que no tenemos más comentarios en el chat. De manera que vamos llegando al final de este foro tan importante. Yo no sé si Ariana, Edith o Andrés quieren hacer algún comentario de cierre. Yo voy a hacer un comentario final de parte de la Alianza por una Vida Digna, pero no sé si ustedes quieren aprovechar este último momento para hacer algún comentario. Bueno, quizás para agradecer por el espacio en primera instancia, creo que como creo que estamos en consenso aquí todas las personas, es una temática de suma importancia y agradecer, bueno, a usted, José María, por el espacio, a la Alianza, a Edith, Ariana, como les he dicho al principio, está también este proceso que que les he podido acompañar un poco y que para mí ha sido muy gratificante y que demuestra, creo que también es una contribución, es que la academia también debe servir para eso, debe servir para ayudar a las causas sociales, para ayudar a entender problemáticas y que esos pequeños aportes que la academia puede hacer es lo que realmente hace de la acción social un componente tan importante de la educación pública.
Bueno, vamos llegando entonces al final de este foro. Un agradecimiento de parte de la Alianza por una Vida Digna y del medio digital Surcos a Andrés, a Ariana y a Edith por su participación. Un gran reconocimiento por el trabajo que han hecho, realmente admirable, ejemplar, tanto desde la parte académica de Andrés, vinculado con los procesos sociales, como de la parte comunitaria y de lucha social de Ariana y Edith. Creo que todos quienes hemos escuchado este foro hemos aprendido mucho y hemos valorado mucho el trabajo que ustedes han hecho. Yo quería hacer puntualizar dos aspectos que me parecen importantes. Uno es, alguna de las personas que comentó en el chat lo mencionó, hay temas que aparentemente son distantes o diferentes, pero que en realidad tienen un tronco común, un hilo común, y que sería muy importante buscar confluencias de grupos organizados alrededor de estos temas. Aquí estamos hablando del problema del agua, hemos hablado en otros foros del problema de la gentrificación, de la apropiación privada de terrenos públicos, hemos hablado de temas ambientales, de la destrucción de espacios de parques nacionales, este, hemos hablado de temas del sector agrícola, la problemática que está viviendo el sector agrícola en estos momentos. Hemos hablado de la salud pública, la importancia de la institucionalidad en salud pública. Hemos hablado de la educación pública. Y todos son temas que, aunque parecen ser dispersos, son temas que tienen un tronco común, un punto común, que es la lucha por la construcción de una sociedad donde todas las personas tengan oportunidad de desarrollar sus potencialidades, donde todas las personas puedan vivir con dignidad, donde todas las comunidades tengan los recursos que necesitan para vivir con dignidad. Entonces, es muy importante, y ese es un esfuerzo que estamos haciendo desde la Alianza por una Vida Digna y Surcos, tratar de enhebrar y hacer converger muchos de estos procesos que parecen a veces puntuales por aquí y por allá, pero que tienen en realidad un tejido común, y si ese tejido común se fortalece, pues eso creo que va a servir para generar espacios de vivencia democrática mucho mejores para este país. Y la otra reflexión que quería hacer, que ya Andrés lo mencionó, es la importancia que tiene la alianza del sector académico con las luchas comunitarias, las luchas sociales, las luchas de las regiones del país, de manera que el conocimiento científico y tecnológico se ponga a dialogar con estas necesidades, estas luchas, estas experiencias, de manera que haya un intercambio de saberes, que los saberes académicos se empaten con los saberes que se generan todos los días en las comunidades. Lo que ustedes nos han relatado, Ariana y Edith, es una gran creación de saberes a nivel comunitario, y esos saberes tienen que dialogar para enriquecerse mutuamente con los saberes académicos universitarios. Y en este caso, los saberes universitarios tienen mucho que ver con las ciencias sociales, ¿verdad? Y es importante valorar en esta ocasión y en otras cuán importantes son las ciencias sociales para comprender las problemáticas esenciales de tipo social, político, económico del país, y qué daño le hacen al país los sectores y propuestas que tienden a debilitar a las ciencias sociales, a desvirtuarlas, a considerarlas no importantes para el desarrollo del país. De ahí la importancia de fortalecer la autonomía de las universidades y de fortalecer esos ámbitos del conocimiento que, como las ciencias sociales, aportan muchísimo a la comprensión de problemas tan complejos como estos del agua y muchos otros. Bueno, llegamos así al final de esta actividad. Agradecemos muchísimo a las personas que nos han acompañado en esta transmisión. Todos los foros de la Alianza por una Vida Digna y de Surcos quedan en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna, de manera que ahí los pueden ver para seguirlos compartiendo, analizando, etcétera. Además, contamos con páginas en Facebook e Instagram, donde se resumen algunos de los videos que se hacen, algunas de las discusiones, y se anuncian las siguientes actividades. Y les anunciamos que dentro de 15 días y 3 semanas vamos a tener 2 foros consecutivos sobre el tema de los rellenos sanitarios y las luchas de algunas comunidades por evitar que de una manera arbitraria se coloquen rellenos sanitarios en sus comunidades. Vamos a tener participación de personas que luchan en ese sentido, y también de personas expertas, técnicas, académicas sobre el tema. De manera que de una vez las invitamos y los invitamos a que nos sigan en estos foros que van a ser debidamente anunciados. Sin más por el momento, agradezco nuevamente a Andrés, a Ariana y a Edith, a todas las personas que nos han acompañado,
y les deseo a todas y todos pues que tengan muy buenas noches.